Históricamente, las guerras se iniciaban mediante una declaración formal de guerra. A menudo se presentaban de dos formas. Una, a través de la comunicación directa con un gobierno extranjero mediante la entrega de una carta o telegrama, o dos, a través de un ministro del gobierno pidiendo el pasaporte de un embajador extranjero, revocando así la comunidad diplomática. Pero desde la Segunda Guerra Mundial ha habido muy pocas declaraciones formales de guerra y ninguna por parte de las potencias mundiales principales, lo que plantea la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué las naciones dejaron de declarar formalmente la guerra? Para dar ejemplos de por qué, vamos a ver dos conflictos de la Guerra Fría: la Guerra de Vietnam entre Estados Unidos y Vietnam del Norte, y la Guerra de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina. Ten en cuenta que las razones generales por las que no hubo declaraciones de guerra en estos conflictos pueden aplicarse también a la mayoría de los demás conflictos. La primera diferencia principal entre el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial y ahora es que ahora existía un nuevo marco internacional, las Naciones Unidas, y la ONU tenía directrices muy estrictas sobre lo que eran motivos legales para la guerra. Así que en el caso de Vietnam no hubo declaración de guerra por varias razones. La primera fue que los Estados Unidos se vio como ayudando a un lado de una guerra civil ya en curso. No reconocía la independencia de Vietnam del Norte y por lo tanto no tenía nadie a quien declarar la guerra. Para el gobierno de los Estados Unidos se trataba de ayudar al gobierno legítimo vietnamita contra una sublevación, no luchando en una guerra contra un estado legítimo. La segunda razón fueron las Naciones Unidas. De ninguna manera la URSS iba a aprobar una guerra contra otro estado comunista. Y la tercera razón era que, a nivel interno, no había necesidad de hacerlo. Verás, normalmente se requería una declaración de guerra para implementar el reclutamiento obligatorio, pero en el caso de Estados Unidos, el reclutamiento de la Segunda Guerra Mundial nunca había terminado técnicamente. Después del incidente del Golfo de Tonkin, en el que un destructor de Estados Unidos en la región fue atacado por patrulleras vietnamitas, el Congreso aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, que dio al presidente Lyndon B. Johnson el derecho a desplegar tropas para operaciones de combate sin una declaración formal de guerra. Y después de la guerra de Vietnam, los Estados Unidos nunca necesitaron declarar la guerra, porque a menudo sus conflictos eran mucho más pequeños, por lo que no había necesidad de un servicio militar obligatorio. ¿Y qué tal con la Guerra de las Malvinas? ¿Por qué Margaret Thatcher no declaró la guerra a Argentina en 1982 después de que se apoderara de las Islas Malvinas? Thatcher sí se preguntó si era necesaria o no una declaración de guerra, y se le dijo que no, y las razones por las que se le desaconsejó tal acción fueron simples. En primer lugar, la autodefensa es un derecho legal según la ONU, y en segundo lugar, complicaría las relaciones con los países neutrales. Los estados neutrales no pueden proporcionar armas a los beligerantes. Las naciones beligerantes no pueden utilizar sus territorios o aguas para el tránsito de material bélico, junto con muchas otras restricciones. Las dos naciones de preocupación en particular fueron España y Chile. España estaba en contra de la guerra, pero tenía algunas simpatías hacia la posición argentina. Además, dada la situación de Gibraltar, los barcos de la Armada Británica que entraban accidentalmente en aguas españolas tenían que ser detenidos, y si no lo eran, esto podría poner en peligro la neutralidad española. Y en cuanto a Chile, algunas tropas británicas fueron estacionadas allí para reconocimiento, y si Gran Bretaña declarara la guerra, entonces Chile tendría que detener legalmente a esas tropas o sería considerado un co-beligerante. Y en cuanto a Argentina, se abastecía de armas de otros países y obtenía reconocimiento de la URSS, y así una declaración de guerra no beneficiaba a ninguno de los dos. Y son estas razones las que determinan por qué muchas naciones ya no tienen necesidad de declarar formalmente la guerra. Los poderes internos para librar guerras son en medida mucho más mayores que antes, y las guerras son a menudo lo suficientemente pequeñas como para que las naciones no quieran lidiar con la molestia de declarar formalmente la guerra. Y sin embargo, la razón principal es que si una nación no declara formalmente la guerra, no cambia su relación con otros estados, lo que significa que para ellos es como si la guerra nunca hubiera ocurrido, lo que significa que nada tiene que cambiar. Espero que hayas disfrutado de este episodio y gracias por verlo, con el agradecimiento especial a mis mecenas James Bisonet, Kelly Moneymaker, Korsher Wolf, Kartoishka, Adam Stalter, Jerry Lambden, Jordan Longley, Alex Schwinn, Marcus Asna, Guyan Hockey, Spencer Lightfoot, Marvin Casao, Captain Seedog, Dami Wapper, This Is It, Winston K. Wood, Kemel Renun, Boogly Wiggly, Gustav Swan, Aaron Da White, Daniel Tobian, Anthony Beckett, Maggie Paxkowski, Chi Wentin, Spinning Triplets, Words About Books Podcast, Copperton y Charles I.